Bienvenidos y bienvenidas a esta primera unidad de la asignatura de cibercriminología, donde vamos a hablar sobre la criminalidad en el ciberespacio, donde vamos a ver qué es esto de la cibercriminalidad y daremos algunas pequeñas pautas iniciales para el inicio del estudio de este apasionante mundo de la cibercriminología. Bien, ¿qué tenemos en un primer momento? Pues en un primer momento lo que tenemos, siguiendo el manual de referencia de Fernando Miró, pues es la discusión que hay en torno al concepto de cibercrimen. ¿Qué es esto de cibercrimen? Y vemos que existe, bueno, pues existe una pequeña discusión, existe una pequeña revisión cronológica en función de las diferentes concepciones que ha habido a lo largo de la corta historia del ámbito ciber y del ámbito de la delincuencia en el ciberespacio, para al final pues llegar a concluir que el concepto definitivo pues es cibercriminalidad, o es el que más nos puede servir para los fines que tenemos nosotros. Como podéis comprobar, pues en el resumen, en el repaso de la literatura científica al respecto, pues podemos encontrar cibercrimen, podemos encontrar ciberdelito, podemos encontrar cibercriminalidad, ciberdelincuencia, criminalidad informática y delito informático. Todo esto supone un problema, sobre todo en una ciencia social como es la criminología, una ciencia humana como es la criminología, en la que los conceptos debemos tenerlos claros y el objeto de estudio debemos tenerlo claro. Nuestro objeto de estudio, ya lo adelanto, es algo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la asignatura, es la cibercriminalidad, que no es otra cosa más que la criminalidad en el ciberespacio. Partiendo de esa premisa básica y de ese aspecto, pues vamos a ir desarrollando diferentes tipologías y vamos a ir desarrollando también pues diferentes explicaciones, sobre todo una explicación basada en la teoría de las actividades cotidianas. Pero para esto lo más importante es que veamos un poquito la evolución, que es lo que tenemos aquí, lo que podemos ver aquí mismo. En cuanto a una primera generación en la que se hablaba de delitos informáticos o criminalidad o delincuencia informática, donde el énfasis se ponía en lo que eran los delitos de riesgo en cuanto a la información que podía contener un sistema informático, un aparato concreto, un ordenador, y el sistema informático era lo importante, por eso se llamaba delito informático. En una segunda generación pues ya tenemos un ámbito que va más allá y ya empezamos a hablar de cibercrimen, cibercriminalidad. ¿Por qué? Porque entra en conjunto el ciberespacio, entra en conjunto la red. ¿Eso qué nos quiere decir? Que ya no son tan importantes los aparatos con los que entramos en el ciberespacio, sino la interconexión. Y sobre todo, en este caso, pues la delincuencia que pueda existir en torno a esa conectividad o hiperconectividad que tenemos en los diferentes medios informáticos, y en este caso el punto importante es el ciberespacio. El ciberespacio lo vamos a explicar y vamos a ver cuáles son los factores de oportunidad del ciberespacio de una manera profusa a lo largo de todo el curso. Y en una tercera generación, que quizás es lo interesante, ya es cuando viene la definición de Wall, que nos dice que lo importante es el uso que se da de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, ya nos vamos hacia un ámbito en el que, bueno, es importante el ciberespacio, pero es mucho más importante la tecnología de la información y la comunicación, es decir, ese intercambio de comunicación, y así es como se configura pues el ciberespacio. Ahondando un poquito más en la definición de cibercrimen, no solo es una definición, no es el uso que se pueda dar del ciberespacio, y ahí es donde encontramos pues dos sentidos, el sentido tipológico de cibercrimen y el sentido normativo. El sentido tipológico de cibercrimen nos habla del comportamiento concreto que se da en el ciberespacio y que tiene una serie de características criminológicas que, como digo, vamos a ir desarrollando. Esas características criminológicas que se producen, sobre todo cuál es la diferencia entre la criminalidad en el mundo offline y la criminalidad en el mundo online. Pero también debemos tener en cuenta que el sentido que puede tener el concepto de cibercrimen en cuanto al tipo penal. Y ese es el sentido normativo. El sentido normativo pues nos dice que solo será cibercrimen aquel delito que viene recogido en el Código Penal. A este respecto os adelanto que en el Código Penal español pues ha habido una reforma bastante importante de todos los delitos relacionados con el ciberespacio, de todos los ciberdelitos, a partir del año 2015, en el año 2015, y eso también lo veremos hacia el final de la asignatura. Y aquí lo importante quizá es que nos vayamos al otro aspecto interesante, que es esa relación entre el cibercrimen y la cibercriminalidad. Y lo que os digo, que es lo que nosotros vamos a seguir, lo que vamos a explicar, la cibercriminalidad
en el que pues es el fenómeno de la criminalidad en el ciberespacio, y ahí operan pues todos los componentes que tenemos y que se estudian dentro de la criminología tradicional, ¿no? Como es el delincuente, el agresor, la víctima, el control social del delito, es decir, la definición al uso de términos de criminología, pero llevado al ciberespacio. Y ahí, en la próxima unidad, veremos las diferentes tipologías, porque vamos a ver que existe una cibercriminalidad que se da de manera específica en el ciberespacio, que solo se produce en el ciberespacio. Existe otra cibercriminalidad que es réplica de la que se produce en el espacio físico tradicional, pero que nos traemos hacia el ciberespacio, es decir, el ciberespacio es un medio, veremos que un medio en el que se pueden producir mayores oportunidades delictivas. Y por último, pues tenemos también una serie de delincuencia que es delincuencia de contenido, que es cómo se transmiten ciertos contenidos que son ilegales, como puede ser en el caso del ciberterrorismo o en el caso de la pornografía infantil, cómo se transmite en ese ciberespacio y, como digo, pues tiene una mayor importancia porque en este caso tiene mayores oportunidades delictivas. Como veis, no hago más que repetir el ámbito de las oportunidades delictivas. Y en este caso, lo que vamos a ver también un poquito más adelante es el desarrollo de la teoría criminológica en ese sentido para la explicación, ¿de acuerdo? Para la explicación de esta cibercriminalidad. Es decir, que como objeto de esta asignatura, como objeto de lo que vamos a ir viendo, tenemos lo siguiente: la cibercriminalidad, que es la criminalidad en el ciberespacio, su explicación y prevención, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. Y para esto, lo más importante de esta primera unidad, lo que tenemos aquí al final, que es ese cibercrimen en sentido amplio, que es también lo que vamos a desarrollar, ¿no? Que como Yar nos dice que el cibercrimen, el rol esencial de las tecnologías de la información y la comunicación, un poco ya lo que nos decía Wall cuando hemos visto esta tercera generación en la que estamos actualmente de delincuencia informática. Y las tecnologías de la información y la comunicación, dos cosas importantes: pueden ser el objetivo o pueden ser el medio lugar donde se produce, ¿de acuerdo? Pueden ser el medio para producirse, algo que os acabo de comentar, o puede ser el propio objetivo, esta tecnología de la información y la comunicación. Y lo más importante para tratarlo desde este punto de vista, el cibercrimen en un sentido amplio, hablar de cibercriminalidad, es lo siguiente: es que se producen dinámicas complejas en el ciberespacio en las que muchas veces existen pues múltiples pasos previos, como puede ser el caso del phishing. El phishing, esta modalidad criminológica, la estudiaremos de una manera concreta, pero ya os adelanto que la complejidad de la delincuencia que se produce en el ciberespacio y su relación con el espacio físico tradicional, que también será el objeto de estudio de esta asignatura, pues es algo bastante complejo, y por eso pues tenemos que estudiarlo desde un punto de vista y desde un sentido amplio. Como veis, esta primera unidad es muy cortita, es simplemente introductoria, y os emplazo para las siguientes unidades. Como podéis ver, aquí tenéis la forma de comunicaros conmigo, aparte de todo lo que tenemos en el aula virtual, ¿de acuerdo? Y todo el material que os he ido dejando en el aula virtual y que apoya esta primera parte de la asignatura, esta primera unidad, sobre todo con las cifras que podamos tener a través de los datos oficiales, que os he dejado diferentes informes referidos a España, del Ministerio de Interior, y también a nivel europeo en cuanto a delincuencia organizada. Y también va a ser algo que analicemos y estudiemos en esta asignatura. Por mi parte nada más, mucho ánimo y os emplazo para la siguiente unidad.